¿Cómo andas, mi querido Julio, en ese fondo verde ahí que te parece que te van a salir por ahí algunas cosas? Es que ando por acá en Los Mochis, Sinaloa, y pedí, amablemente me permitieron aquí en un estudio de un amigo el poder transmitir desde aquí, y bueno, tiene esa pantalla verde para sus trabajos, y bueno, pues ya me quedé con ella. ¿Tú, Jacaranda, cómo estás? Oh, híjole, Julio, pues no sabe yo ni por dónde empezar hoy, porque está pero calientito todo. ¿Tú cómo ves la situación, Julio? La verdad es que creo que estamos viviendo momentos, digo, pues sí, interesantes para el análisis, pero son como para estar así, ¿no? O sea, hilvanando de una manera muy delicada. Y fíjate que a propósito de ese llamado del que tú estabas hablando al inicio del programa, ¿no? Que hizo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum a defender la soberanía, ¿no? Frente a lo que ya abiertamente dijo la injerencia de Washington, ¿no? Luego, la participación de Fox y Felipe Calderón para arropar a Maru Campos en ese encuentro en Chihuahua en medio de discursos incendiarios, Julio, me parece que es muy interesante, ¿no? Primero ves a Jorge Romero diciendo abiertamente que si le tocan un pelo a Maru vamos a calentar las calles. Y Sí. luego, arropando esta idea de la narcopolítica, no se digan los discursos de Maru Campos, por supuesto dando alas a ese discurso securitista de Donald Trump, ¿no? Quien ha decidido nombrar a los cárteles como células terroristas. Luego Fox, ¿no? Con sus discursos de autócratas, dictadura perfecta del pasado, le decía, ¿no? A este gobierno. Felipe Calderón, quien me parece que verdaderamente es totalmente, pues, incongruente, ¿no? En ese llamado que pidiéndole a la presidenta, imagínate que haga un llamado a la unidad para enfrentar con determinación, decía, a todos los criminales, decía, unidad para derrotar juntos al enemigo común, o sea, un discurso verdaderamente desquiciado, incongruente, y literalmente lo que ocurrió ayer, Julio, en este encuentro con Maru Campos, parecía que la oposición está calentando la plaza. Terrible. Pero quiero quedarme aquí en esto para irme a lo que ocurrió ayer, porque no está para nada lejano lo que ocurrió ayer en Colombia, querido Julio, que a mí me parece muy preocupante, estremecedor, ¿no? En esta primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que se enfrentaron, pues, dos candidatos que representan dos visiones de país irreconciliables en medio de una polarización tremenda que se ha ido alimentando desde muchos lugares, ¿no? Creo, Julio, que lo importante de esto son las lecciones que me parece deberían de darnos a nosotros y en medio de todo lo que está ocurriendo. Por eso empecé nombrando el llamado que hizo la presidenta, la reunión de esta derecha en México que empieza a reagruparse, ¿no? A redefinirse desde otros sitios. Y me parece que es yo creo que aleccionador, ¿en qué sentido? Porque lo que vimos, Julio, esta primera vuelta, en donde después de tener a un presidente como Gustavo Petro, ¿no? Al frente, que representa, pues, por primera vez un discurso en décadas en Colombia, digamos, un gobierno progresista o de izquierdas, con todos los matices que existan, pues resulta que se encumbra con un 47.3% de la votación, o sea, más de la mitad, este hombre Abelardo del Espriella, empresario, abogado ultraconservador, él se dice admirador de Donald Trump, de Milei y de Bukele, que además se presenta como el outsider, ¿no? De la política, o sea, mismo esquema, hasta parece que los meten así como en un hornito de microondas, porque no sé si tú escuchabas todo lo que decía, ¿no? Este candidato que se fue al frente contra el 40.9% de Iván Cepeda, que es el aspirante de la izquierda oficialista, ¿no? Aliado, pues, de alguna manera del mismo movimiento de Gustavo Petro, ¿no? Que se llama, él se asume como un tigre que ruge y que muerde, en fin. Esto, sin entrar al detalle, Julio, creo que estas son las lecciones, y a propósito de lo que hoy decía
Claudia Sheinbaum, ¿no? Bajándole una rayita a lo que decía ayer de la injerencia desde Washington. Creo que estamos viendo una reagrupación de esa derecha regional o una derecha ya muy radicalizada que está oponiendo este discurso seguridad versus libertad, ¿no? Estos discursos de la mano dura contra el crimen, que resuena, por supuesto, en la gobernadora Maru Campos, quien ha dicho que deberían de estar agradecidos, ¿no? Que ella sí está combatiendo el crimen organizado, cerrando narcolaboratorios, ahora sí que así sea con ayuda de la CIA, ¿no? Aunque no lo asume. Y creo que cuando vemos a esta reagrupación, Julio, esos discursos incendiarios, me parece que sí se están aglutinando alrededor de la figura de Donald Trump, por más que la presidenta hoy haya dicho que no es contra Donald Trump. Digo, lo entiendo, ¿no? Ni modo que él fuera de manera tan frontal, pero sí es Donald Trump y todos los intereses militares, empresariales, etcétera. Y creo que tenemos que ser muy serios, Julio, en ese sentido, alrededor de estos liderazgos que se están reagrupando en la, digamos, la reagrupación de esta derecha radicalizada. Y a donde quiero llegar, Julio, y este es como, digamos, mi conclusión, ¿no? Que frente a todo esto, me parece que Morena tiene que radicalizarse. ¿En qué sentido? Ser radicalmente ética, honesta, autocrítica, volver a mirar a sus bases, a esa razón de ser. Hoy estamos viendo, Julio, tú ya has hecho varios programas sobre este tema. Hay un montón de movimientos sociales en las calles, maestros, estudiantes, agricultores, transportistas, etcétera, etcétera, que están desde abajo gritando y diciendo no nos han escuchado, ¿no? Entonces, tenemos un país que desde abajo, esta movilización social que de alguna manera pues digamos que tiene una razón de ser mucho más cercana a la izquierda, pareciera que Morena no está escuchando esto que fue durante años su razón de ser, porque Morena es un movimiento que tiene que obedecer no a ciertas élites, Julio, sino a esas bases que fue por las que llegó este movimiento al poder. Y yo diría que es un tiempo de realmente ser autocríticos, ¿no? Me parece que la presidenta en ese discurso le falta un poquito, ¿no? Abrir ese jaloncito de orejas o este llamado al tema de la corrupción. Julio, no hay lugar para tibiezas ni para medias tintas, hay que radicalizar, repito, la ética, la honestidad y abrirse sobre todo a la autocrítica sin discursos triunfalistas. Y todos aquellos que se han subido a los ladrillos y se han mareado, tienen que estar conscientes que aquí no está a salvo nadie. Esta reagrupación de la derecha, lo que está ocurriendo en Colombia, esta fuerza que está impulsando Estados Unidos, sí, por supuesto, con Donald Trump, creo que son llamados de atención y son campanadas que me parece que sí debemos de tomar en cuenta. Y repito, no hay lugar para las tibiezas desde donde quieras ver, mi querido Julio. ¿Tú qué opinas? Sí, Jacaranda, pues creo que lo que está sucediendo es un momento crítico en el sentido de que establece la obligación también de revisar, de analizar, de discernir acerca de lo que se ha hecho, lo bueno que se tiene, pero también las cosas negativas, y hay puntos en los cuales creo que debe aplicarse mucho esa autocrítica, esa revisión, como lo mencionas, más allá del rechazo al injerencismo extranjero, más allá de que evidentemente está a la vista esos propósitos de intervención en asuntos mexicanos por parte de Estados Unidos, adentro nosotros tenemos que revisar porque tampoco puede apostarse la suerte del país en aras de protección o solapamiento de personajes nocivos que han sido Totalmente. señalados y denunciados durante mucho tiempo, Jacaranda. Así es, Julio. O sea, eso creo que no le hace para nada bien, ¿no? Ni a la presidenta, ni a Morena misma, como tú bien dices,
arropar, ¿no? A esos personajes indeseables, corruptos y que se ha demostrado que están, pues, ligados en muchos casos a posturas cercanas al crimen organizado. Entonces, como tú dices, pues sí, también es momento de cerrar filas, pero hay que cerrar filas de manera ética, ¿no? De manera honesta y sobre todo creo, Julio, que esto es lo más importante, porque en esas, o sea, la fisura, o sea, por esa fisura, por donde empiezan a haber una serie de errores y no se cumplen con lo prometido, con lo pactado, tú acabas de ver lo que está ocurriendo en la bahía de Huira, Julio, pues por ahí es por donde se cuelan este tipo de discursos y este tipo de personajes. Así es que, pues creo que sí estamos viendo un momento bastante complejo, Julio, y hay que ir así como lo ha hecho también la presidenta, estamos jugando como tejiendo y bordando fino, mi querido Julio. Bueno, pues ya tendremos oportunidad de seguir viendo qué se acumula para la próxima semana, Jacaranda. Por lo pronto, como siempre, muy agradecido de que podamos contar con tu participación, Jacaranda. Igualmente, mi querido Julio, que tengas un buen viaje por allá y pues muy importante todo esto que estás haciendo ahí en esa importantísima bahía, que hay muchas otras zonas también del país a las que no estamos prestando atención y que hay mucha gente también peleando. Esa es otra de las deudas que tiene por ahí por partido movimiento. Jacaranda, muchas gracias, seguimos en contacto, hasta luego. Un abrazo, mi querido Julio. Hasta luego, Jacaranda Correa, periodista, conductora en Canal 22 de Televisión Pública. La CENTE está haciendo una movilización con el intento de llegar desde el Ángel de la Independencia, de donde ya salieron en este mismo día, con la intención de entrar al Zócalo para acampar e instalar ahí un campamento en protesta contra el tema del mundial, pero sobre todo, es decir, que el mundial no se convierta en una justificación o pretexto para no atender las exigencias durante tanto tiempo sostenidas por la CENTE. Pusieron ellos mismos un video de la propia CENTE donde pues muestran lo que son las vallas, elementos policíacos, bloques de concreto. Son 42 segundos. Adelante, por favor. Viene. ¡Chum! Ahí está. Miren, dice, pero colocan vallas. No ponemos dicen que hay diálogo. No ponemos el sonido original porque tiene música, ya sabe que luego nos castiga YouTube. Dice, ¿a quién le temen? Miles de vallas, elementos policíacos, bloques de concreto rodean el centro histórico. El magisterio sigue exigiendo solución a sus demandas. Si las demandas pueden resolverse en una mesa, ¿por qué preparar barreras en las calles? Cuando un gobierno responde con concreto, es porque no puede responder con argumentos. Y dice también ahí, pues es parte de lo que ha puesto hoy la CENTE sobre este tema. No vamos a poner el video, pero hoy Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CENTE, dijo que el mundial es una ventana que va a hacer visibles estas demandas, esta lucha que no ha cesado, esta falta de respuesta de un gobierno que está más preocupado por un mundial de los ricos. Bueno, pues así está todo esto. Tenemos la información de la OEM acerca de lo que ha sido la manifestación de hoy realizada por la CENTE. Vamos a poner el videíto que nos permite el Sol de México y la OEM compartir. Bueno, pues eso es lo que hay ahí en este asunto. Y bueno, también el sábado se realizó una
una jornada denominada Aquí Nadie Olvida. Se denunciaron las desapariciones, asesinatos, represión contra periodistas durante tanto tiempo a lo largo y ancho del país, y en ello pues estuvo la participación de familiares de periodistas desaparecidos, asesinados, participaciones musicales, intervenciones de algunos ponentes, y bueno, ahí está. Nosotros estábamos convocados para realizar la moderación de una mesa que se realizaría con varios participantes, pero por desgracia no se pudo cumplir por problemas técnicos iniciales, aunque siempre con la gran solicitud